Bueno, ¿qué tal? Vale, vamos a recordar y repasar conceptos de por qué danza y neurociencia. Simplemente toda la información que hoy en día se está sabiendo con respecto a lo que es neurociencia, que tiene que ver con cómo sabemos más de conexiones neuronales, neurotransmisores, hormonas, cada vez se sabe más información. Rolando Toro ya en el año 70 y pico ya entendió cómo la danza y la música ayudaban en los efectos beneficiosos para el organismo. Él hablaba de sistema simpático y parasimpático, hablaba de genética y epigenética, hablaba de sinapsis cerebrales como la mielina en el año 70. Eso era para unos pocos eruditos y privilegiados, estudiosos como él. Pero hoy en día, gracias a los divulgadores que hay en redes sociales, toda esa información se está actualizando, está saliendo a la luz y cada vez entendemos por qué nos gusta o nos da beneficios ciertas prácticas, como tiene que ver en este caso la danza y la música, porque hacen un efecto en la bioquímica del cuerpo. Ese efecto en la bioquímica del cuerpo, estamos hablando de moléculas, neurotransmisores y hormonas. En el enfoque de este taller, vamos a centrarnos principalmente en cómo a nivel cerebral le llaman neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene mi cerebro de crear nuevas redes, de crear nuevas rutas, de crear nuevos caminos. Entonces, sobre todo, eso es lo que te hace un cambio en el paradigma de cómo te observas, cómo te piensas y te sientes a ti mismo y cómo piensas y sientes al mundo. ¿Por qué? Porque en esas nuevas redes que creas, integras nuevas visiones y paradigmas y diferentes perspectivas de la realidad y de lo que crees que eres tú. Todo eso se produce por hábitos. Si vemos que la danza y la música en este contexto es un hábito sano que ayuda a esa neuroplasticidad, pues te está ayudando también en poder tener una nueva concepción del mundo y de lo que tú crees que eres. O sea, es un fenómeno bioquímico y es un fenómeno que hoy en día cada vez podemos explicarlo más. Obviamente hablamos en generales, generalidades, pero luego están las individualidades, porque hay cosas que no son exactas. La ciencia generalmente, para que sea ciencia, creo que de 10 pruebas, con que 3 aciertes ya se considera ciencia. La ciencia la pagan las farmacéuticas y la industria armamentística y la industria tecnológica. Lo que pasa es que todas esas investigaciones ellos lo utilizan para el control de la población. Pero se les cuela la información de todos estos científicos que trabajan para esas industrias y no están llegando a nosotros. Entonces comprendemos muchas cosas más. ¿Por qué nos gusta danzar? ¿Por qué nos gusta cantar? ¿Por qué nos gusta ciertas músicas? Porque se está haciendo un efecto sano de bienestar en la bioquímica de tu cuerpo, que nosotros luego la traducimos en emociones, ¿no? Yo voy a seguir avanzando, pero me gustaría si tienen preguntas o algo, porque es mucha información, pero voy a intentar reducirlo al máximo porque si no es un lío. Entonces, vamos a centrarnos en dos conceptos muy sencillos que son genética y epigenética. Genética es la información que tú traes en el ADN por el árbol genealógico de tu familia. Son hipótesis 7 generaciones para atrás, inclusive viene de un linaje de ancestralidad que le llaman, que es información del linaje familiar y es información, pongámosle, del universo, del cosmos, de la vida misma. Eso es la genética, es la información que trae el ADN. Cuando tú naces, traes esa información. Pero la genética se moldea por la epigenética, que eso es lo que hacemos nosotros. La epigenética es, tú eres como eres por el ambiente que viviste, que sería el primer grupo humano, que es tu familia, tu madre y tu familia. Tú eres como eres
por el ambiente donde has crecido y por lo que comiste. O sea, se está reduciendo cada vez al máximo la información de que ya saben de que nuestra formación de la personalidad, el carácter, las conductas que hoy en día tenemos tienen que ver con esas primeras vivencias que tuvimos en la primera infancia, por el ambiente que viví y por lo que comí. Porque la epigenética es lo que moldea y lo que activa o desactiva la información que tú traes. Eso se ve en nuestras vidas y en la vida de los niños. Si un niño vive en un ambiente tóxico y se alimenta con toxinas, azúcares y harinas, ese niño va a formar una personalidad y un carácter específico que tiene que ver con esa toxicidad que vivió. Si ese mismo niño vive en un ambiente sano que lo estimula y su comida, su microbiota intestinal más o menos está equilibrada, va a generar otra conducta. Entonces lo que dicen que realmente nosotros podemos moldear nuestra información genética por la epigenética y por la alimentación. En eso se basan los ayunos y desparasitación, que es lo que más investigué. La vivencia que hacemos en psicodanza es la epigenética. En un fin de semana vivimos un ambiente, le llamamos ambiente enriquecido, con estímulos positivos. Como una persona adulta vive experiencias de un ambiente enriquecido con ecofactores positivos, puede moldear tu epigenética en la repetición y en la constancia de un hábito. Cualquier hábito, caminar, ver la montaña, ver el amanecer, hacer actividades que te nutran, cambiar de alimentación, hacer ayuno, desparasitarte, todo eso es lo que va a moldear y desactivar. Por ejemplo, si mi padre, bueno, mi padre no, si alguien de mi familia tuvo cáncer y el otro tuvo cáncer, yo puedo heredar esa información genética, pero solamente se activa por el ambiente. Si yo repito el ambiente tóxico de alimentación y de hábitos que vivió esos familiares, se puede activar el cáncer. Pero si yo vivo un ambiente diferente, enriquecido, porque cambio de hábitos y como diferente, esa información se desactiva. Eso ya se sabía en el año 60 y 70 y hoy en día se sabe. Nosotros tenemos la capacidad de moldear nuestra conducta, nuestra personalidad, simplemente alimentándonos de ambientes enriquecidos y simplemente cambiando lo que es la alimentación. Yo conozco el ayuno de la desparasitación, que es el cambio de microbiota. El cambio de microbiota y los ambientes enriquecidos son lo que moldean tu personalidad, tu forma de ser, tu forma de pensar, y eso se ve claramente en los niños, ¿no? El mismo niño lo pones en un entorno, crea una personalidad, lo pones en otro, en otro. Independientemente, porque la genética no quiere decir que si en un familiar tuvo cáncer, yo voy a tener cáncer. Eso es falso. Solamente voy a tener si repito el mismo ambiente y la misma alimentación. Estoy hablando a grandes rasgos, ¿no? Entonces, la psicodanza moldea la epigenética, se consideraría epigenética, porque todo el tiempo está dando estímulos positivos para modular esa información genética. Y ahí es donde entran los bioquímicos de la felicidad que le llaman y donde entran los neurotransmisores y donde entra tu cerebro y donde entra todo lo que le llaman sistema simpático, parasimpático y un montón de cosas que voy a ir explicando. Bien, ¿les parece bien? ¿Hasta ahí se entendió? Si ven que es complicado, estoy intentando hacerlo lo más sencillo posible. Entonces, nosotros el fin de semana, toda la información que voy a dar es simplemente tener más conciencia que cuando danzamos y utilizamos música y danza en este contexto, el que más se beneficia es tu cerebro. Y de ahí te beneficias, obviamente, todo lo que eres tú. Pero tu cerebro es un receptor, es el receptor donde nosotros podemos recibir señales, información.
Y en ese receptor de recibir señales de información puede cambiar la bioquímica de tu cuerpo, puede cambiar lo que llaman redes neuronales, lo que llaman sinapsis y lo que llaman sistema endocrino, hormonas. Sobre todo es el cerebro tiene tres grandes partes: el cerebro reptil, que es donde está toda la parte del instinto; la parte más mamífera, que es similar con los animalitos, con los mamíferos; y el neocórtex, donde está el cerebro humano, donde ahí está la información lógica nuestra. Entonces, la música y la danza va directamente atravesando el neocórtex, y lo que va a hacer es activar el hipotálamo, ahí donde se segregan y donde funciona más el tema de las emociones. Por eso enseguida, a los 3 segundos de escuchar una música, sentimos una emoción, porque va directamente al cerebro mamífero, que es el similar que tenemos con los mamíferos. Entonces, de ahí empieza a modular neurotransmisores y sobre todo hormonas. Hay algunas hormonas, por ejemplo, la más famosa, la serotonina. ¿Conocen la serotonina? Sí, ¿no? La serotonina el intestino, el intestino es el que puede producir la hormona de la serotonina, pero también la hormona en el cerebro es un neurotransmisor. Hay algunas moléculas que en el cuerpo se transforman, son hormonas, y en el cerebro pueden ser neurotransmisores. Entonces, cuando danzamos, nosotros hay 4 grandes hormonas que le llaman del bienestar. Hay más todavía, que es dopamina, oxitocina, serotonina y endorfinas. La dopamina es la más conocida de todo. Es el placer y es un sistema de recompensa que tiene el cerebro. La dopamina tiene muchísimos beneficios, porque también es la motivación. Es la parte nuestra que tenemos que tener para motivarnos. Por ejemplo, me apunto a este taller, voy a descansar, me levanto a la mañana. La dopamina es una hormona clave que se utiliza mucho para la acción. El único problema de la dopamina es que la industria alimenticia descubrió que las azúcares y harinas nos crean adicción a la dopamina, y da un sistema de recompensa inmediata a la dopamina. Por eso toda la industria alimenticia se basa en la adicción de azúcares, harinas, porque todo el tiempo estamos comiendo para sentir ese sistema de recompensa que nos dan estos alimentos. Por ejemplo, la adicción a algún químico o alguna droga o algún fármaco tiene que ver con la dopamina, pero también la adicción a los alimentos, porque los alimentos los llenan de azúcares y harinas. Y también adicción a la pantalla. La dopamina es un problema de nuestra cultura, porque todo el tiempo el exceso de dopamina hace que las otras endorfinas se escondan, se inhiban. Y sería adicción a azúcares, harinas y a pantallas. Somos una cultura que buscamos la recompensa inmediata. Hablo en general, ¿eh? Una recompensa inmediata por el efecto de la dopamina. Eso lo descubrió la industria alimenticia y la industria tecnológica, por eso los reels, por eso la comida con procesados, etcétera, etcétera. Pero nosotros, en el contexto de la danza y la música, lo podemos segregar y podemos sentirlo por la motivación. Es la motivación, sobre todo cuando trabajamos las danzas que tienen una energía yang. Van a ver cómo trabajamos el tema de la acción, la motivación, la recompensa. Hago una tarea y siento esa satisfacción. Le llaman la hormona del placer o de la recompensa. ¿Esta la conocen vosotras? ¿En vosotras la sienten? ¿Sí? Luego tenemos serotonina. Tiene que ver, es la hormona del bienestar, sobre todo de felicidad.
La serotonina en el intestino la produce es una hormona y en el cerebro es un neurotransmisor. Por ejemplo, nosotros en los movimientos armónicos y en la danza armónica estamos estimulando esa hormona, que es la serotonina. Todo lo que tiene que ver con tomar sol, naturaleza, meditar, movimientos armónicos y comer saludable, tener una microbiota intestinal equilibrada. Sería la hormona que es, le llaman del bienestar. Luego están las endorfinas, que son neurotransmisores que ayudan a las sinapsis cerebrales. Y las endorfinas también se producen cuando danzamos y escuchamos música. Las endorfinas sobre todo ayudan a las sinapsis cerebrales, ayudan a que se creen más sinapsis en nuestro cuerpo. Y sobre todo lo que nos produzca también reír, escuchar música, acciones buenas, todo lo que nos produce esa parte más lúdica y ligera de la endorfina. Y la endorfina es un analgésico natural, como le llaman opiáceo natural, que tiene que ver con la capacidad de nuestro cuerpo de calmar el dolor, de calmar el dolor. Es un analgésico natural. Y la oxitocina es la que más se está en psicodanza, donde más trabajamos la oxitocina, que es el contacto afectivo contigo o con el otro. Es una hormona femenina, las mujeres es más predominante la oxitocina que en el hombre, porque cuando la madre va a tener niños, cuando está embarazada y para tener el parto, se sube los niveles de oxitocina para el parto, es la hormona del amor. La oxitocina es el pegamento. Cuando la madre y el niño están enamorados, cuando luego te enamoras de alguien, cuando tienes un abrazo más de 15 a 20 segundos, un abrazo sentido, la oxitocina empieza a regular en tu cuerpo. O sea, hay diferentes actividades de piel a piel o contigo o con el otro, donde esta hormona que le llaman la hormona del amor empieza a segregarse y empiezas a captarla. La oxitocina es la que más investigo en biodanza y en psicodanza, por el contacto afectivo, cómo trabajamos el contacto afectivo. Por ejemplo, cuando la madre tiene al niño, la genética le da una regulación de esta hormona y la hace a la madre y al niño adictos a la oxitocina de la madre que le da el niño y del niño que le da la madre. Por eso, la madre y el niño siempre tienen la necesidad de estar en contacto, porque esa hormona se activó. Cuando esa hormona, cuando nos enamoramos de más jóvenes y sentías que te faltaba el aire, tiene que ver con esa hormona, porque nos pusimos adictos a esa hormona, nuestro sistema cambió, se reguló, y cuando no está la otra persona, sentimos que nos falta el aire, nos cambian la respiración, las pulsaciones, y luego cuando aparece a esa persona con el contacto físico, siento bienestar por la hormona de la oxitocina. Y en la madre y en el niño hay una adicción a la oxitocina de ambos, más o menos hasta los 3 4 años, hasta los 3. A los 3 años la genética le regula la oxitocina, se las baja y recién ahí el niño puede separarse de la madre y la madre puede separarse del niño. Y ahí es donde aparece supuestamente la figura padre. Entonces, es un sistema bioquímico que se hizo para la supervivencia del ser humano, porque si la madre no siente esa adicción bueno, ella no sabe esto, ahora se sabe, no siente esa adicción a la oxitocina, muchas madres simplemente le daban la lactancia o le daban el biberón al niño y lo dejaban, porque lo que nutre al niño realmente para generar más sinapsis cerebrales es el contacto físico, porque la leche materna simplemente es un kéfir natural para la regulación de la microbiota intestinal del niño. Lo que está nutriendo su cerebro al niño es el contacto físico con la madre, que ahí es donde investigó Rolando Toro, de que el contacto físico hay hay como una gelatina en el cerebro que le llama mielina,
Esto se lo muestro aquí. ¿Va bien? ¿Se comprende por ahora? ¿Sí? ¿Queréis preguntar algo o decir algo? Bueno, acá hay muchos neurotransmisores. El axón, que son, las neuronas tienen un axón, luego tienen las dendritas, que son los puentes que hacen entre los axones, hay una unión, y dentro de esa dendrita, que es como un conector, eh, hay un gel, por eso el cerebro prácticamente es como una grasa prácticamente, hay un gel que pasa, que es el que ayuda a la electricidad de los choques sinápticos del axón y de nuevas redes neuronales. Ese gel, esa gelatina se llama mielina. Cuando un niño es pequeñito, tiene unas redes neuronales X, ¿no? Todo el contacto físico que tuvo con la madre, el contacto físico es el que más, bueno, hay varias formas, pero uno es el contacto físico, es el que hace que se activa la mielina. Cuando se activa la mielina, se va moviendo por el axón y puede permitir choques eléctricos para generar nuevas redes neuronales a través del axón. Entonces, por ejemplo, apuntarte una actividad nueva. Hay un montón de actividades que ayudan a la mielina para generar nuevas redes neuronales porque es un sistema eléctrico tu cerebro. Y el que más investigó, de ahí se basa Rolando Toro, es el contacto físico del niño con la madre. Todo ese contacto físico está ayudando a que el niño esté todo el tiempo generando nuevas redes neuronales porque se activa la mielina y se activa la electricidad del cerebro. Y él va a tener una capacidad cognitiva más amplia y ahí empieza su cerebro a organizarse por el contacto físico. La leche simplemente va a la microbiota intestinal, por eso dicen que somos como somos por lo que comimos y por el entorno, que eso es epigenética. La madre le da un kéfir natural bueno para la microbiota y le da un contacto sano, entonces le moldea la conducta al niño. Si un niño es diferente, no tiene contacto físico, se generan menos redes neuronales, no se generan tantas mielinas para poder llegar a esos choques eléctricos. Entonces, en adultos pasa lo mismo. Cuando abrazas a un familiar, cuando estás con tu pareja, cuando estás en un entorno sano, por ejemplo, el canto grupal y la danza grupal, nosotros utilizamos ronda de mecimiento, también ahí se está activando lo que es la oxitocina. O sea, hay muchas actividades donde puede producirse que le llaman es la hormona del amor, pero es la hormona de pertenencia, porque tú sientes que perteneces a algo, que es la primera sensación que nos dio la madre, pertenencia. Entonces, a los 3 4 años, todas las redes neuronales, en su cerebro del niño, mueren todas las neuronas, pero solo sobreviven aquellos que fueron estimuladas, aquellas que se crearon redes. Por eso, cuando muchas veces de los 3 años para atrás, muchos no recordamos nada de los 4. Entonces, cuanto más contacto físico tuvo el niño, tiene un cerebro más sano, por así decirlo, ¿no? Estamos hablando en grandes rasgos para entendernos. Y en adulto también, entonces, la psicodanza, tanto como la biodanza, investigó mucho en esa hormona que le llaman la oxitocina, que sería lo que es el contacto tierno y afectivo contigo, con el otro y con los otros. Hay muchas formas de ese tipo de contacto. Bien, hasta ahí. Continúo. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Quiere comentar algo? ¿No? ¿Sigo? Vale. Entonces, en todo el fin de semana, yo voy a intentar basarme en estas 4 hormonas, pero hay unas que las tenemos muy claras, que vamos a sentirlas porque hay ciertas danzas que te dan esta información, te permiten danzarlas, experimentarlas, vivenciarlas. Por eso tu bioquímica cambia y en un momento sientes bienestar, en otro momento sientes motivación, en otros momentos sientes amor, en otros momentos sientes ternura. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo, bueno, y fundamentar la música, porque si no estuviera la música,
no sé cómo sería, no sé. La música es la que más neuroplasticidad hace en tu cerebro. A los 3 segundos de escuchar una música, ya tu cerebro se modificó por el hecho de escuchar esa música. Más si son músicas orgánicas y armónicas y son inspiradas por grandes músicos y artistas, porque la música actual está hecha a propósito por la industria porque no genera esa sensación. La música actual simplemente es como una automatización del ser humano y de los jóvenes. La música actual es otra cosa. Está hecho a propósito para que esos cerebros al escuchar esa música no tengan la misma neuroplasticidad que cuando escuchas a Vivaldi, a Pink Floyd o no sé a quién. ¿Se entiende? Cambió la industria de la música por un interés específico que tiene que ver el alineamiento de la masa, ¿no? No del individuo. Entonces, continúo. Luego tenemos, eh, serían dos grandes hemisferios. El hemisferio izquierdo es la parte masculina, es la razón, es la lógica, es el pensar y controla toda mi parte derecha. ¿No? Los cerebros van así, van, eh, se entrelazan. La parte izquierda, que es mano derecha, razón, lógico, pensar, controla mi parte derecha. Y luego el cerebro del hemisferio derecho, que es el femenino, la intuición, la imaginación, el sentir, controla mi mano izquierda, controla mi parte izquierda. Esta es la clave, sobre todo, de por qué a nivel danza y música, en el contexto que conocemos, que es psicodanza, por qué muchos tienen sentimientos de unidad. ¿Alguna vez sintieron algún sentimiento de unidad en este contexto o en otro también? Porque hay muchas prácticas, ¿eh? Yoga, meditar, caminar. ¿Sintieron ese sentimiento de unidad, de estar completos? Bueno, es porque los dos hemisferios se unificaron. Tiene que ver con el cuerpo calloso. El cuerpo calloso a nivel metafísico le llaman puente antacarana. Es es una parte del cerebro que es el que permite que se unifican. Los que más tienen desarrollado el cuerpo calloso son los pianistas, los guitarristas y los músicos. Porque el piano todo el tiempo, por la digitación de los dedos y por cómo observas el piano o la guitarra, todo el tiempo está ejercitando que el cuerpo calloso tenga como, dicen como que es más ancho o algo así, para que todo el tiempo los dos hemisferios estén conectados. Cuando todo el tiempo están conectados los dos hemisferios, esa persona tiene otras capacidades de observarse a sí mismo y al otro. Y ahí es donde también se intuyen que tiene que ver con ese sentimiento de unidad. ¿Por qué? Porque casi todas las actividades que desarrollamos desde estudiar, que es la lógica, el sistema educativo simplemente va a la lógica. Lo hacen a propósito para que al niño, ojo, no tiene nada que ver con los maestros ni con los niños, digo con el sistema, ¿eh? Está muy bien pensado. Está hecho a propósito porque ya de niño, al niño el cerebro del femenino, de la intuición, de la imaginación se le desactiva, no se le estimula. Simplemente se estimula matemática, si Colón fue a América, geometría. Por eso toda la currícula de la educación del mundo quitaron danza y música, porque saben que si un niño de pequeño es obligatoria la danza y la música, ese niño nace de pequeño, sigue desarrollando el cuerpo calloso y va a tener los dos hemisferios unificados de una forma más natural. Y ese niño va a tener otras capacidades y otra observación y otras habilidades. En cambio, si solamente voy al estímulo de la razón, que es por donde está todo basado el sistema educativo, se le desactiva de muy pequeñito
o no se le estimula el sentir, la imaginación. Y entonces ahí el cuerpo calloso no tiene tanta capacidad de unificación y tiene otra forma de sentir. Por ejemplo, lo que llaman neurosis es simplemente personas que solo viven de su lado, de su hemisferio izquierdo. Se quedaron en un ciclo neuronal obsesivo y simplemente están dando vueltas, porque no desarrollan actividades que unifican los dos hemisferios. ¿Cuáles son las actividades que ayudan al cuerpo galloso? Son conocidísimas: tocar el piano, la guitarra, yoga, danzar, caminar por la naturaleza, miles de tejer. Nuestras abuelas tejían. El uso de las manos está haciendo que el cuerpo calloso tenga esa capacidad de unificación de hemisferio. Yo la veía a mi abuela tejer y todo el ambiente era armónico. Ella está en un estado de beatitud, está en un estado de epifanía, está en un estado de iluminación, simplemente tejiendo. Yo la admiraba, claro, estaba totalmente concentrada en eso y el hecho de tejer siempre se supo que generaba ese estado de unificación y de paz, por así decirlo. Es otra percepción de la realidad. Cualquier actividad que ayude a la unificación de los dos hemisferios, estás todo el tiempo estimulando el cuerpo calloso. Por eso ahora, volvemos al mismo punto, pantallas siempre va al hemisferio izquierdo. Adicción a las redes, móviles, etcétera, etcétera, siempre va al hemisferio izquierdo. Todo lo que involucre tu cuerpo. Nosotros en psicodanza lo trabajamos con el sinergismo, con la fluidez, con un montón de danzas que todo el tiempo estamos los dos hemisferios trabajando. Y eso es importantísimo sobre todo porque otra vez regula la bioquímica de tu cuerpo. Por eso dicen que el estado de unidad tiene que ver con la capacidad de nuestros hemisferios de vivir unificados o estar más tiempo unificados, y tiene que ver con la capacidad de cómo tu sistema bioquímico de regulación de hormonas y neurotransmisores son actividades. Casi siempre son hábitos y actividades. Es muy difícil que estos fenómenos se produzcan. Un meditador sí, pero puede ser un meditador de años, ¿no? Pero nosotros como occidentales encontramos y buscamos esas actividades que nos faciliten esto. Hasta jardinería, etcétera. Hay un montón de actividades. Continúo, pero me gustaría que compartan algo. Yo no sé si tirar un poco más o ir cerrando. ¿Está un poco complejo o se entiende un poco por dónde va el tema de la danza y la música? Sí, sí que se entiende. ¿No? Sí, sí. ¿Y Antonia, estás ahí? Salió Antonia. Vale, continúo un poco más. Ah, vale, ¿se entiende, Antonia? ¿Cómo lo llevas? ¿Querés compartir algo, preguntar algo? ¿No tiene ninguna pregunta? Vale. Bueno, con esto ya son dos láminas más y vamos cerrando. Y acá está la clave de ondas cerebrales. Tenés que observarte como una radio. Vamos a hablar del cerebro simplemente. Una radio que recibe frecuencias. Porque cada vez se están dando cuenta que el cerebro es un receptor, simplemente. Es emisor, emite como señales, pero tiene mala capacidad de recibir señales. Por eso la modulación, bueno, yo cada vez que digo otras cosas, no sé, me siento medio extraño porque no soy negativo, simplemente lo observo para que sepamos. La modulación de la frecuencia del Wi-Fi, del 5, 4, 5, 6G, de las redes eléctricas, esa modulación, el objetivo principal es modular las ondas cerebrales de la humanidad, de la población. ¿Por qué? Porque es muy alta la frecuencia que estamos recibiendo. A lo mejor en nosotros no, pero estamos hablando de un sector de la población que vive muy intoxicada y muy alineada y muy adicta a ese tipo de estímulos
y todo el tiempo le está modulando las ondas cerebrales. ¿Qué significa? Que te modulan pensamientos, te inducen pensamientos. Un poco lo intuimos porque ya lo intuimos por dónde va el tema. Entonces, le llaman contaminación sónica. Son sonidos imperceptibles que nuestro oído no percibe, pero todo el tiempo está emitiendo el wifi y las redes eléctricas. Y van simplemente a las ondas cerebrales. El cerebro y en la curva se produce una regulación de las ondas cerebrales. La curva que utilizamos es una modulación de las ondas cerebrales. También el sistema simpático parasimpático, pero eso sería a nivel fisiológico. Ahora estamos hablando a nivel de neuronas y de cerebro. Vamos a empezar al principio. El estado de ansiedad y pánico son los hertz, que serían la velocidad por segundos de ondulación eléctrica de tu cerebro, más o menos. Tienen diferentes parámetros. Ahora no me acuerdo, no puse aquí los hertz para no complicarnos, pero imagínate, por segundo, la señal de tu cerebro, la ondulación eléctrica, en el estado gamma, que es ansiedad y pánico, está muy rápido. Gran parte de la población y los que tienen, no pueden dormirse, no pueden relajarse, los que viven ansiosos, los que viven en estrés, los que viven enfadados, su cerebro todo el tiempo está en un estado gamma. Ese estado gamma lo producen la contaminación de la microbiota intestinal, el estilo de vida y todo lo que estoy andando de contaminación sónica, que no lo percibimos, pero que estresa la célula y estresa tu cerebro. Esas personas, el estado gamma es bueno, por ejemplo, si en un momento yo siento un estado de estrés o ansiedad, porque justo viene un coche a toda velocidad, para yo salvar la vida, modo supervivencia, mi cerebro se activa a grandes frecuencias de ondulares para yo tomar una acción. Y esa acción es la conservación de la vida. O sea, la frecuencia gamma tiene que existir, pero no tenemos que vivir en esa frecuencia, porque es un desgaste total que produce enfermedades y estrés celular. Nosotros, la mayoría que nos acercamos a estas técnicas, no vivimos en estado gamma, o habremos vivido en estado gamma, seguro, en alguna época de nuestra vida. Ahora nosotros ya estamos buscando otros caminos. El estado gamma simplemente sirve para modo supervivencia, conservación de la vida en momentos específicos de X de la vida, ¿no? Tiene que servir para eso. Y luego está el estado beta. La frecuencia de las ondas cerebrales empiezan a bajar. La ondulación es más lenta. El estado beta lo conocemos todo el mundo. Por ejemplo, ahora estamos en un estado beta. Acción, trabajo, concentración. Es una actividad mental. El estado beta es el que necesitamos prácticamente para desarrollarnos todo el día sin ir al estado gamma. Y eso tiene que ver con todo lo que comemos y con los hábitos que tenemos. El estado beta tiene que ver en la curva, nosotros activamos el estado beta. Ahí las ondas cerebrales se modulan, van a una velocidad que podemos desarrollar tareas, ¿no? Luego viene otro que es el estado alfa, que es el que nosotros muchos ya estamos más acostumbrados. Podemos relajarnos, podemos leer un libro, tenemos un estado de relajación y sobre todo es el estado similar anterior al sueño. Justo en el momento que vas a descansar, ahí tu cerebro va en estado alfa, pero no necesariamente tu cerebro va a estar en alfa en ese momento. Hay actividades que nos están ayudando a estar en estado alfa. Por ejemplo, danzar danza de fluidez, relajaciones profundas. Hay muchas actividades. Estar en silencio en la playa, en silencio en la montaña. Ese estado alfa es uno de los estados que donde las frecuencias empiezan a bajar.
Ese sería el estado que ya muchos de nosotros más buscamos, más sentimos y somos más conscientes de que hay actividades que nos ayudan a ese estado. Y luego está el estado teta. Las ondas cerebrales bajan cada vez más y más por segundo. El más conocido es la fase REM del sueño, pero si llegar a esa fase, cuando estás en un estado de meditación profunda, relajación profunda, le llaman hipnosis también, no hay ansiedad, estás totalmente relajado, tu cerebro bajó la frecuencia de las ondas cerebrales hasta teta. En ese momento es donde tu sistema, el sistema inmune, donde más se fortalece, se regula un montón de funciones del cuerpo. Por eso vamos a dormir. Una de las razones que descansamos es para darle posibilidad al cerebro que entre en estados teta, para que ahí empiece a reorganizar todo eh, el sistema de salud, me olvidé el nombre ahora. Sistema, bueno, ya me vendrá. ¿Cómo le llaman? Bueno, ya me vendrá. Entonces, en la psicodanza, nosotros en la parte de la curva de abajo, muchos entramos en estado teta. Hay una relajación profunda, hay una especie como de ensoñación y relajación profunda, pero tú eres consciente. Lo que pasa, tú eres consciente no de ti, que- como tu historia biográfica. Tú eres consciente de ese instante, pero tu cerebro bajó las frecuencias cerebrales y en ese estado de relajación hay muchísimas prácticas que ya lo están produciendo, es donde tu sistema eh, inmunológico puede reorganizarse, porque ahí hay una regulación de los estados de ansiedad y relajación y tiene que favorecer a lo que son las neuronas, células y el sistema bioquímico de tu cuerpo. Y luego está la onda más profunda, más abajo, que es el delta. El delta es el sueño profundo. Es en la parte del sueño, es cuando hay un sueño profundo, que hay una franja donde no te acuerdas de nada. No hay actividad onírica, no hay actividad en el astral. Hay una parte en el sueño que las ondas cerebrales van tan abajo, creo que a 4 Hz por segundo, que es muy poquito, que ahí hay una especie de, se apaga prácticamente el cerebro. Los recién nacidos viven en ese estado, en estado delta. Algunos adultos llegamos a ese estado por las prácticas que hacemos o cuando vamos a descansar. Los niños están prácticamente todo el tiempo en estado delta o estado teta. ¿Qué sucede cuando vivís en ese estado? Todo es real, porque hay una reprogramación del cerebro que se cree todo. Por eso cuando a un niño tú le dices que existe Papá Noel, se lo cree, porque su cerebro está en ese estado. Cuando nosotros utilizamos la curva para llegar a unos estados similares, todas las danzas que proponemos, las consignas y las vivencias, tu cerebro se lo cree. Por ejemplo, vamos a hacer la danza del ave. Tú eres un ave, tu cerebro se lo cree, porque está en un estado teta. Y en ese estado teta tú danzas la danza del ave. Y eso produce un efecto a ti, que realmente es porque al bajar las frecuencias, en ese estado de vivencia, tú te crees, bueno, tú no como Sebastián, pero mi cerebro se cree todo. Por eso puedo hacer la danza del ave, puedo hacer, no sé, bautismo de luz, puedo hacer, por ejemplo, algunas de tema de caricias donde tiene que ver con caricia del propio cuerpo o acariciamiento con el otro, porque el otro, aunque no sea tu padre, está haciendo la figura de padre o de madre. Entonces, en ese momento de tu cerebro hay una reprogramación de la información que hay en el cerebro. Nuestro cerebro se reprograma llegando a esos estados y podemos volver a introducir la información. Hay un montón de actividades que están ayudando a eso. En el yoga, el más conocido, creo que le llaman el yoga nidra, creo que es, ¿no? Que entra en una relajación profunda
y hay una persona que no para de hablar y en ese hablar está programando algo. Nosotros en la curva lo utilizamos de otra forma. Entonces, eso de ondas cerebrales es una de las búsquedas principales cuando utilizamos la curva. Buscamos también que tu cerebro baje en la frecuencia de ondas cerebrales porque quitamos todo lo que son ritmos, quitamos tambores y baterías, bajamos los movimientos, cerramos los ojos y solamente danzamos las melodías. Ralentizamos tanto el movimiento que puede ser que tu cerebro ralentices la frecuencia de ondas cerebrales por segundo. Y a eso le llamamos estados. Hay un estado delta o teta que tienen que ver con estados de trascendencia. Estado de trascendencia, epifanías, beatitud, o también le llaman en otras técnicas, le llaman samadhi. ¿Qué es? Sientes o percibes y comprendes. Estás en un estado de comprensión. ¿De qué? De la totalidad. ¿No? Es algo que no puedes describirlo. Se ralentizó todo, tanto tu cerebro, que hay una especie de vivencia más íntegra, más grande de lo que eres. No vas a poder explicarlo, pero lo vives. Continuamos, vamos cerrando. ¿Qué les parece? Bueno, y esto es lo que más trabajamos cuando cantamos y cuando utilizamos también la relajación y los movimientos lentos. El nervio vago es un nervio que va del cerebro y va hasta el intestino más o menos. Y ese nervio conecta cerebro, pulmones, intestinos, corazón, un montón de órganos, las vísceras, es el que conecta las vísceras. Tiene que ver con el tronco encefálico. Bueno, ese respiración muy lenta, nosotros lo trabajamos. Cuando el nervio vago lo estimulamos. Tiene que ver también cuando cantamos porque te conecta la faringe y la laringe. Por eso el canto grupal que mañana vamos a cantar ayuda a regular el nervio vago. El nervio vago lo que hace es, cuando lo estimulamos con estas prácticas, unifica todo ese sistema. Al unificar todo ese sistema, la persona se siente diferente y ahí es donde puede ser que la bioquímica del cuerpo se regule de otra forma. Y ahí volvemos al mismo punto. Oxitocina, pertenencia, este, pueden ser serotonina, bienestar, endorfinas, que ayuda mucho a ese calmar el dolor, analgésico natural, y dopamina, que sería la motivación, más o menos a grandes rasgos. En el cantar y en la danza armónica de respiración lenta, estamos haciendo que ese nervio se conecte, se entrelace. Muchos vivimos o vivíamos, o otros viven desconectados, porque se le traba el diafragma. Al trabarse el diafragma, el nervio vago no circula bien la información. El nervio vago va circulando para ir mandando señales e información. O está colapsado el chakra laringio. ¿Por qué? Porque no puede decir o hacer o expresar o cantar o decir lo que quiere. Al estar colapsado, se traba. Por eso el chakra laringio es muy importante estimular y trabajar, donde yo trabajo con los cantos medicina, propongo. Chakra laringio y diafragma, ¡ca!, te traban. Y esa persona vive desconectado. Bueno, no vive desconectado. La información que tiene que pasar por el nervio vago no es la que tendría que estar pasando. Y hay ciertas partes que viven disociadas, no están entrelazadas. Por eso siempre se usó el canto grupal como antidepresivo natural en comunidad. Se usó la danza grupal para el sentido de pertenencia. Siempre se utilizaron estas prácticas en los pueblos y en todas en la humanidad por ciertas eh, sentimientos de pertenencia, sentimientos de, sobre todo, le llamamos el sentimiento gregario, de pertenecer a algo. Y con esto cerramos. Lo último que quería compartir es
El, toda esta información yo voy dando pinceladas, refrescando en cada danza, la voy orientando a diferentes cosas donde cada uno va a ir asociando y sintiendo muchas de estas cosas como la podés danzar y experimentar. Pero sobre todo es una información en general. Es imposible que le encaje a cada individuo esta información. Es algo en general para que cada uno pueda luego integrar aquello que le resuene. Lo que sí se sabe es, toda esta modulación de este sistema tiene que ver con el entorno. En este caso estamos hablando de prácticas y hábitos, actividades, ¿no? El entorno modula, eso epigenética se llama. El entorno modula eso. Si nunca saco mi cuerpo del sofá y miro redes sociales y como azúcar, modula mi conducta. Pero si mi actividad es ir a danzar lo que me hace, lo que me beneficia, meterme en el mar, hay ciertas, o buscar personas que sean eh, armónicas, ¿no? Hay que cambiar de entorno y cambiar de relaciones, aunque sea así, o por lo menos regularlas, porque aquellas que son tóxicas, aunque sean familiares, hay que verlas con la justa medida, porque uno tampoco se tiene que permitir que le intoxiquen todo el tiempo. La modulación de toda esta bioquímica es el entorno. Es la repetición de un hábito. Ya se sabe que es la repetición de un hábito, de uno o varios, de cualquiera. Y luego está la modulación de tu conducta por lo que entró por la boca, por la microbiota intestinal, que es lo que más investigué y me gusta, que se llaman ayunos, autofagia y desparasitaciones. Y mañana vamos a danzar, cantar y a reír y a sentir todas estas bioquímicas corporales y sobre todo realmente lo que hacemos es, la palabra no es así, pero es engañar a nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro está en una cajita oscura y no sabe absolutamente nada quién es o qué es lo que está sucediendo afuera. Al cerebro, nuestro cerebro es muy fácil de engañar bueno, engañar o modular por la repetición. Porque él está en una cajita oscura, él es un receptor. Cuando nosotros utilizamos música, danzas armónicas, ambientes enriquecidos, ecofactores positivos, lo estamos modulando. Como dije antes, si yo danzo la danza del ave, mi cerebro se cree en un momento que soy el ave. Y esa creencia de que soy el ave, conscientemente yo sé que no soy un ave, pero mi cerebro se lo cree y puede ayudar a ciertas regulaciones de toda esta bioquímica. Así un montón de arquetipos que utilizamos, un montón de arquetipos que utilizamos que tienen que ver con la poética, lo abstracto, que tienen que ver con consignas existenciales y motivacionales para hacer un cambio en el estilo de vida. Todo eso orientado a esto. Y con esto, como dicen aquí, con esto y un bizcocho, chipón. ¿Qué? ¿Cómo estáis? ¿Queréis que pare la grabación y hablamos nosotros o...? ¿Sí? Vale. Detener.